Pueden sentarse, hermanos. Bueno, continuamos con la serie Dejando un legado, vivir por un legado, que comenzamos en el libro de Malaquías. Este sería el tercer sermón del libro de Malaquías. El primer legado es dejar el amor de Dios. El segundo legado es realmente servir o honrar a Dios con nuestro servicio, con nuestra riqueza, con nuestro cansancio. Y hoy vamos a hablar del tercer legado: escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos de ustedes tienen un área en su vida donde Dios no le puede hablar? ¿Cuántos de ustedes tienen un área en sus vidas donde Dios no les puede hablar? Y no les puede hablar porque ustedes han decidido no cambiar esa área en su vida. No sé si a ustedes le han pasado. Hay veces que la palabra de Dios nos habla en un área y nosotros nos molestamos, nos disgustamos. O alguien nos comparte algo de la palabra de Dios y nosotros nos molestamos. No nos gusta que nos hablen de esa parte de nuestra vida o esa área de nuestra vida. Quiere decir que hay áreas en nuestra vida que nosotros hemos determinado no cambiarlas. Y para no cambiarlas hemos decidido no escuchar la voz de Dios. Este pasaje está dirigido a los líderes de Israel, los sacerdotes. Pero usted se pregunta, ¿qué me puede hablar a mí entonces que no soy un sacerdote? Pero el tema que trae Malaquías es que el sacerdote en el tiempo bíblico no solamente ofrecía los sacrificios a Dios, sino que también eran los maestros del pueblo de Israel. Y usted y yo, de alguna forma, somos maestros. Usted enseña a sus hijos, enseña a sus nietos, le enseña algo a un compañero de trabajo o a alguien en la escuela. De una forma u otra, nosotros somos maestros. Todos enseñamos algo, ¿verdad? Hay quien le dice a uno, no diga malas palabras, es una enseñanza. O obedece en la escuela, es una enseñanza. De una forma u otra, todos somos maestros. Y estos eran los maestros o líderes de Israel, que Dios quería que ellos cambiaran su vida, que cambiaran en esas áreas de su vida, para que fueran un instrumento de Dios en la vida de otros, pero a la misma vez que otros vieran que realmente qué significa cambiar. Cambiar es ser transformados por la palabra de Dios. Así que este pasaje se dirige específicamente a los sacerdotes, que en este tiempo seríamos nosotros. No porque somos sacerdotes, ni porque usted es sacerdote de su casa, ni nada de eso, porque el sacerdote de nuestra vida es Cristo, el sumo sacerdote es Cristo. Pero todos en nuestros hogares deberíamos ser maestros de nuestros hijos, de nuestros nietos, como les dije, en cualquier área de nuestra vida estamos enseñando. Aunque usted diga que no, usted es un maestro. Y para ser maestro, uno debe realmente estar dispuesto a cambiar primeramente uno, para después entonces enseñarles a otros que cambien. Y eso es lo que estaba pasando en este tiempo, en este pasaje, que ellos no querían cambiar. Y como no querían cambiar, tampoco le hablaban al pueblo de Israel que cambiaran. Porque cambiar o pedirles que ellos cambiaran significaban que ellos entrarían en conflictos con Dios. Porque primero tendrían que cambiar los maestros, los líderes, para después entonces decirles a sus estudiantes, a sus hijos, a sus familiares que cambien. Pero para eso tendrían que entrar en conflicto con Dios, porque ellos en algunas áreas de su vida habían decidido no cambiar, como usted y como yo, que hemos decidido algunas áreas de nuestras vidas que nadie penetre, que nadie nos hable, porque no queremos cambiar. Y si no queremos cambiar es porque hemos decidido o nos hemos comprometido a no escuchar la voz de Dios. Y si nos hemos comprometido a no escuchar la voz, no tendrás conflicto, es cierto, pero te vas a quedar donde mismo estás. Por tanto, cuando uno escucha la voz de Dios, primeramente uno entra en conflicto con Dios, porque hay que cambiar algo en mi vida, porque primero Dios me habla a mí. Pero a la misma vez, al yo querer compartir con usted lo que Dios me ha hablado, tengo que entrar en una forma u otra en conflicto con usted. Porque usted tampoco quiere cambiar en algunas áreas de su vida. Así que los sacerdotes no querían entrar en conflicto con el pueblo de Dios
porque ellos mismos no querían cambiar. Así que el tema que hoy nos trae Malaquías, o Dios a través de Malaquías, es que los maestros, que somos todos nosotros, hasta los jóvenes se enseñan uno al otro. Yo los he escuchado enseñándose cosas unos a los otros, enseñanzas, principios, que hayan aprendido en su hogar o en cualquier otro lugar, de una forma u otra están compartiendo una instrucción. Y vemos que este es el tema, que el pueblo de Israel, los hombres de Israel, las familiares de Israel, los padres, las madres de Israel, no estaban escuchando la voz de Dios y por lo tanto no estaban enseñando la palabra de Dios, porque ellos mismos, como familia, como nación, como pueblo, habían decidido no escuchar la voz de Dios. Habían tapado sus oídos en ciertos temas en que Dios quería compartir. Y escuchar es importante. Si no escuchamos a Dios, no podemos tener relación con Dios. Es tan importante escuchar que para Israel se conoce como el Shema de Israel. Y Dios sabe que su pueblo es un pueblo que no escucha. Y Dios hace gran énfasis a través del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que necesitaba Israel aprender a escuchar y que es importante escuchar. Yo no puedo decir que escuché a alguien solamente porque escuché sonido o palabras. Cuando yo escucho, yo entiendo y yo obedezco. Si usted me dice, por favor, no me hable más en voz alta, yo escuché, entendí que usted tiene problemas tal vez con sus oídos o algún trauma en su niñez. ¿Qué hago yo? Escuché y obedecí, no le hablo más en alta voz. Entonces no puedo decir que yo escucho la voz de Dios y no obedezco a Dios. Los dos tienen que estar unidos. Si escucho a Dios, obedezco a Dios. Si no escucho a Dios, no obedezco a Dios. Fíjese que dice Deuteronomio, yo se lo recomiendo que usted se aprenda este versículo, porque Malaquías, como hablamos en el primer sermón, está hablando en un contexto de la familia. De la familia. Y este es uno de los pasajes de Deuteronomio capítulo 6 que habla de la familia, de escuchar la voz de Dios para poder enseñar dentro de la familia. Y dice, escucha Israel. Podemos decir, escucha familia Sánchez, escucha familia Rodríguez, escucha familia X, ¿verdad? Escucha familia, el Señor Dios es es el único Señor. Si no escucha a Israel, si no escucha X familia, dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Si no escuchas a Dios, la voz de Dios, no vas a amar a Dios. Si no escuchas a Dios, no te vas a grabar en tu corazón. Dice, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. O sea, si escucha Israel estas palabras mías para que te las grabes en tu corazón. Escucha Israel estas palabras para que las inculques a tus hijos. Dice continuamente a tus hijos. Escucha Israel estas palabras para que las hables de ella cuando estés en tu casa. Y cuando vayas por el camino, o sea, cuando estés llevando a tus hijos a la escuela, por el camino donde cuando te acuestes y cuando te levantes, ¿verdad? Antes de acostarse los niños, sus hijos, antes de levantarse, antes de irse para la escuela, no deben preocuparse por llenarse el estómago, sino porque ellos se lleven la palabra en su mente también. Dice, átalas. Si no escuchas Israel, no vas a atar la palabra en tus manos como un signo, o sea, algo que se vea, algo que usted puede usarla, las manos para usarla, para trabajar. Necesita atarlas en tus manos. Si no escucha Israel la palabra, no podrás llevarlas en tu frente. O sea, para que la gente vea que la palabra controla, domina tus pensamientos. Si no escucha Israel, no la podrás escribir en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. O sea, es importante que el pueblo de Israel escuchara la palabra porque estaba en relación con la descendencia, con la familia. Es importante entonces, usted como maestro, como padre, que es un maestro, como madre, que es un maestro, como abuelo, que es un maestro, como compañero de trabajo, de escuela, donde quiera que usted se mueva, usted es un maestro. Usted está enseñando algo a esa persona. Usted debe entonces aprender a escuchar la palabra de Dios. En una ocasión, Samuel, cuando era discípulo de Elí, en 1 Samuel, capítulo 3, le dice Samuel, escuché una voz, pero no pude entenderla. Él nunca había escuchado la voz de Dios. Dios no le había hablado nunca a Samuel. Y Elí sí había escuchado la voz de Dios. Le dijo, ok, Samuel, estate tranquilo,
Escucha bien, claro, cuando te hablen otra vez y tú di lo siguiente. Entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo y le dijo, Samuel, Samuel. Ya 2 veces le dijo, Samuel, Samuel. En la Biblia cuando le digo, Juan Pablo, Juan Pablo, Dios me está diciendo, préstame atención, quiero hablar contigo. Ahora se me dice, Juan Pablo, Juan Pablo, Juan Pablo. Dice, prepárate que ya voy para arriba de ti. Ya tengo que disciplinarte. Entonces, cuando se repite 2 veces, lo que está diciéndole Dios a Samuel, Samuel, atiéndeme, préstame atención. Te he hablado anteriormente, sé que no me he escuchado anteriormente, pero estás tan confundido con tantas voces que no reconoces mi voz. Y Samuel, instruido por Elí, le dijo entonces, habla, que tu siervo escucha. Habla, que quiero escuchar tu voz. Fue la primera vez que Samuel escuchó la voz de Dios. Fue el primer profeta de Israel. De ahí en adelante, Dios siguió hablándole a Samuel y él llevar la palabra de Dios. Así que si en su vida usted se compromete a no escuchar la voz del Señor, entonces usted no habrá cambio en su vida. No habrá cambio en esas áreas específicas de su vida que Dios quiere cambiar. Algunas personas, para justificarnos nosotros, decimos, bueno, porque los pecados de mi papá, de mi mamá, los errores, como usted le quiera llamar, afectaron mi vida. Yo soy producto de los traumas que mis padres provocaron en mi vida. Tal vez sea cierto, pero no es tan cierto, porque ni sus padres son perfectos, ni usted tampoco es perfecto, y si sus padres cometieron pecado, usted también comete pecado contra otras personas. Por tanto, todos somos responsables delante de Dios, tanto mis padres escuchar la palabra de Dios como yo ahora escuchar la palabra de Dios. Yo no puedo vivir toda una vida culpando a mis padres que no me enseñaron nada de la palabra de Dios. Ahora yo soy el que tengo que escuchar la voz de Dios. Así que debemos entonces rehusar culpar a otros, sino ver qué hay en nuestros corazones que no está permitiendo que yo escuche la voz de Dios. Ahora, ¿por qué Dios está disgustado en este pasaje? ¿Por qué Dios está enfadado? ¿Por qué Dios trata de llamar la atención sobre los sacerdotes, sobre el pueblo de Israel, sobre los maestros? Simplemente Él lo dijo en el capítulo 1-2. ¿Por qué? Porque yo los he amado. O sea, Dios quiere que usted y yo lo escuchemos porque nos ama. Él está preocupado por nosotros y Él quiere que lo escuchemos. Dios quiere bendecirnos. Dios no quiere cambiar las bendiciones en maldiciones. Él quiere bendecirnos. Pero tenemos que escuchar la voz de Dios. Así que Dios no está tratando de lastimar su vida, sino que está tratando de llamar la atención para que ellos cambien. Pero si no escuchan la voz de Dios, su palabra, no pueden cambiar. Así que Malaquías, inspirado por Dios, les advierte a ellos que el no escuchar la palabra de Dios no solo afecta su vida, no solo daña sus vidas, sino que también daña a su descendencia, daña a sus hijos, daña a su familia. Dice el versículo 3, por esto voy a reprender a sus descendientes. ¿Ve cómo iba a afectar el no escuchar los padres la palabra de Dios a sus hijos? Y dice, voy a reprender a sus descendientes, los arrojaré en la cara a los desperdicios de los sacrificios de su fiesta y los barreré junto con ellos. También nosotros leemos muchas veces la Biblia, como no sabemos el griego, ni arameo, ni hebreo, no suena tan difícil las palabras que Dios usa. Pero en el hebreo, la palabra que Dios usa para desperdicio es excremento. Es una palabra muy fuerte para los hebreos. O sea, ellos no podían tocar el excremento, ellos no podían tocar todo lo que estaba dentro del animal, las vísceras, nada de eso podían tocar, era declarado impuro. Y eso había que quemarlo para no ofrecérselo a Dios. Por tanto, Dios le está diciendo, voy a mezclar lo impuro con el excremento de los animales y se lo voy a untar como una mascarilla en sus caras. Eso realmente es fuerte lo que está diciendo Dios. Dios lo que está diciéndole entonces a ellos, voy a echarles en cara públicamente lo que hay en su corazón, que no quieren cambiar en esas áreas de su vida. Y eso es fuerte. Y déjeme decirle
que pocas veces en la Biblia Dios en hebreo usa palabras fuertes. Solamente la usa cuando el pueblo de Dios ha decidido no escuchar a Dios. Quiere decir que esto indica que para Dios es importantísimo que el pueblo de Él lo escuche. Y cuando Dios ve que su pueblo no lo escucha, Dios usa palabras fuertes para llamar la atención al pueblo de Israel, para que escuchen su palabra, porque es necesario que ellos cambien. Y si no lo escuchan, no hay transformación, no hay bendición para ellos. Y Dios quiere bendecirlos. Así que Dios va a sacar a flor, va a sacar a la vista de todo el mundo cómo viven los líderes, los maestros, cómo viven los padres y las madres que supuestamente deben enseñar a sus hijos. Va a mostrar cuál es su condición espiritual. Indicando entonces que tenemos que cada día escuchar la voz de Dios que está en su palabra. Ellos, al no escuchar la voz de Dios, nos dice el pasaje que despreciaron el pacto. Ellos desecharon el pacto de Dios y comenzaron a entender que ya no era un pacto, sino ya es un contrato. La diferencia entre un pacto y un contrato es la siguiente. En un pacto, usted y yo no ponemos nada. Dios da la bendición, Dios da los mandamientos, Dios da los requisitos y nosotros solamente obedecemos o desobedecemos. En un contrato usted tiene derecho a poner lo que usted quiere y yo decir lo que yo quiero. Y podemos llegar a un arreglo. Pero en un pacto, el pacto que Dios hace con Leví, que es uno de los hijos de Jacob, era todo Dios lo ponía. Yo los voy a bendecir. Ustedes van a ser mi pueblo. Yo voy a bendecir solamente a ti, Leví, voy a bendecir toda tu descendencia, a todo Israel. Pero están estos mandamientos, y eran difíciles los mandamientos, pero ellos tenían que cumplir los mandamientos. Dios lo iba a bendecir. Dice en versículo 5, mi pacto con él era de vida y de paz, hablando de Leví. Y se las di, o sea, le di paz y les di vida. Era también de temor, y él me temió y mostró ante mí profunda reverencia. Una de las cosas que tenía que hacer Leví, como padre de los levitas y como maestro dentro de Israel, era ser un mensajero. Y Dios le está diciendo ahora al pueblo de Israel, ustedes son mis mensajeros. Pero si no escuchan mi voz, no van a ser no pueden ser mis mensajeros. ¿Qué estaba haciendo entonces el pueblo de Israel? Estaba compartiendo sus propios pensamientos, sus propias convicciones, sus propias leyes. Porque no estaban escuchando la voz de Dios, entonces inventaban sus propias opiniones. Y ser un mensajero no es que Dios no le da el derecho a usted de pensar lo que usted quiera pensar. Cuando uno es un mensajero de Dios, usted no puede decir lo que usted quiere decir. Usted hace eco. Eso es un mensajero. Alguien que hace eco de la palabra de otra persona. Entonces, los maestros, que somos nosotros los padres, que somos los líderes, que somos las personas en el trabajo, en la escuela, donde quiera, tenemos que ser eco de la palabra de Dios. No eco de mi pensamiento, como yo veo la vida, como yo veo la cultura, como yo entiendo la Biblia. No, tengo que hacer eco con fidelidad de lo que enseña la palabra de Dios. Y para eso tengo que conocer las Escrituras, tengo que aprender a escuchar la voz de Dios a través de la palabra de Dios. Así que el pueblo de Israel necesitaba hacer eco. Usted como maestro, padre, abuelo, como le dije, ustedes son maestros. Ustedes tienen que hacer eco de la palabra de Dios. Dios necesitaba recordarles a Israel que no es un contrato, es un pacto el que él había establecido con Dios, Dios con su pueblo, y su pueblo había roto el pacto, había ignorado el pacto. Y nosotros tenemos que someternos también al pacto. Aunque Cristo cumplió por nosotros al pacto, pero Jesús no eliminó el pacto. Él cumplió la ley. Él se sacrificó por nosotros para que nosotros ahora pudiéramos cumplir la ley a través de la ayuda de su Espíritu Santo. Así que Dios no ha abolido la ley sigue vigente. Tú y yo no la podemos cumplir solo,
pero ahora Cristo vive en nosotros. Él envió su Espíritu Santo como un regalo a mi corazón para que ahora yo en Cristo pueda obedecerlo, pueda escuchar su voz y pueda enseñarles a otros la palabra de Dios. Así que estos maestros y el pueblo habían decidido no escuchar la voz de Dios. Y si no escuchaban la voz de Dios, entonces no podían cambiar. ¿Por qué es necesario escuchar la voz de Dios entonces? Dice Malaquías en el versículo 7, los labios de un sacerdote atesoran sabiduría. Usted como padre, como madre, como maestro que enseña a cualquier nivel, tiene que atesorar, guardar sabiduría. ¿Dónde está la sabiduría? En la palabra de Dios. No en su mente. No es lo que le enseñaron sus abuelitos, ni sus abuelitas, ni las tradiciones de nuestros países. Está en la palabra de Dios. Entonces la sabiduría que debe haber en nuestros labios es la palabra de Dios. Pero si yo no escucho a Dios, ¿qué sabiduría va a salir de mis labios? Es así, nada más que estoy en contacto constantemente con la sabiduría del mundo, como le habla Santiago, y no estoy en contacto con la sabiduría de Dios, que habla Santiago también, ¿qué va a salir de mis labios? Depende que está saturando su corazón. Si es de la palabra o si es de la cultura. Así que es importante entonces para nosotros entender que nuestros labios deben de hablar la sabiduría de Dios. En una ocasión en Isaías capítulo 6, no sé si muchos la han leído y lo hemos predicado sobre eso, Isaías le pidió a Dios que limpiara sus labios, ¿se acuerdan? En el capítulo 6 cuando vio la visión del templo con un carbón encendido, limpia mis labios. Porque necesitaba ya Isaías no hablar lo que él quería hablar, sino tenía que hablar la revelación que Dios le estaba dando sobre la venida del Mesías, de su sacrificio en la cruz y su redención a través del Hijo del Hombre. Los labios entonces deben enseñar la palabra de Dios, porque dice que hay personas esperando las instrucciones. Tus hijos están esperando la instrucción de labios sabios, no de labios que no estén llenos de la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestros hijos están confundidos porque nosotros le hablamos de términos y cosas que no están ni siquiera en la palabra de Dios y le hacemos como si fuera la palabra de Dios. Lo único que Dios quería enseñarle a ellos a través de esta ilustración tan fuerte es que ellos pudieran ver sus rostros manchado con el excremento y con todo el desperdicio de los sacrificios, para que ellos pudieran ver cómo estaba su corazón, lleno de desperdicio, no lleno de la sabiduría de Dios. Usted como padre, usted como maestro, así como los sacerdotes en el Antiguo Testamento tenían que mantenerse puros y hacer una serie de ritos que simbolizaban la purificación que un día Cristo haría por nosotros en la cruz del Calvario. Usted como padre tiene que mantenerse en santidad también. Tiene que mantenerse en santidad. Tiene que mantenerse entonces obedeciendo la palabra de Dios para enseñarle a sus hijos también la palabra. Porque es muy fácil decirle a tu hijo, obedece en la escuela, pórtate bien, saca buenas notas. Y que te vea y dice, yo nunca te veo orando, yo nunca te veo leyendo la Biblia, nunca te veo obedeciendo lo que dice el pastor en la palabra, nunca te veo lo que te dice otro hermano obedeciendo. No te veo y tú me pides a mí que yo obedezca cuando tú no obedeces. Entonces el maestro primero tiene que evaluar su vida, aprender a escuchar la voz de Dios, practicar para después entonces decir a sus hijos, obedece esto, obedece aquello, obedece lo otro. Porque el escuchar es obedecer la palabra de Dios. Dios nos está diciendo entonces que muchas veces Él va a sacar a la luz lo que hay en nuestros corazones, para que nosotros aprendamos a ser maestros con sabiduría y vivir solamente para escuchar la voz de Dios. El versículo 8 dice, pero ustedes se han desviado del camino. Mediante su intrusión han hecho tropezar a muchos. Ustedes han arruinado el pacto con Leví, dice el Señor Todopoderoso. ¿Verdad que yo sé que muchas personas no tienen en cuenta que usted está en un pacto? Es que a veces se nos olvida que estamos en un pacto con Dios. Y Él dice, uno sin darse cuenta a sus hijos, a sus nietos, a donde quiera que usted esté enseñando, sin darse cuenta, ellos no te están viendo a ti vivir en el pacto.
Y al no verte vivir en el pacto, tú lo estás desviando del camino del pacto y ellos van a negar el pacto. No van a querer estar en una relación de pacto con Dios. Por tanto, ellos tienen que vernos a nosotros viviendo en el pacto de la gracia de Dios. Gratuitamente y merecidamente, Dios ha hecho un pacto conmigo, en que yo seré tu Dios y te voy a bendecir. Tú vas a ser mi pueblo, pero tú me vas a escuchar para obedecerme. Y Dios no quiere que obedezcamos para destruir nuestra vida, para amargarnos la vida, para hacernos vidas viles, sino todo lo contrario, para bendecirnos, cambiarnos, llevarnos a la imagen de Cristo Jesús. En una ocasión el apóstol Pablo, escribiendo en su segunda carta a Timoteo, su hijo en la fe, que lo dejó allí como pastor joven en la ciudad de Éfeso, él escribe la carta y en sus dos cartas, en las cartas pastorales, 17 veces menciona la importancia no solamente de escuchar y guardar la sana doctrina, sino de practicar la sana doctrina que tú estás predicando. Es muy fácil decirle a las personas, lee la Biblia, cuando yo no leo la Biblia. Es muy fácil. Ora cuando yo no oro. Es muy fácil. Comparte el evangelio cuando yo no comparto el evangelio. Llega temprano cuando yo no llego temprano. Obedece cuando yo no obedezco. Cambia en esta área de tu vida cuando yo no cambio en esas áreas de mi vida. Eso es muy fácil. Eso es muy simple. Eso también lo hacían ellos. Eso lo hacemos nosotros. Pero no es lo que Dios quiere. Como maestro, tengo que evaluar primero mi vida. ¿Qué área yo he tapado mis oídos para que Dios no cambie esa área? Pero tengo que cambiarlas. Porque puedo desviar a otros del camino correcto. Es importante entonces escuchar la palabra de Dios. Y Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, no solamente traza bien la palabra, sino guarda la palabra. No solamente enseña la palabra, sino practica la palabra. Sé un ejemplo. Tú que eres joven, sé un ejemplo para los demás jóvenes allí en la ciudad de Éfeso. En otra ocasión también Jesús le apareció a Pedro cuando resucitó allí en Juan 21. Y se le aparece a Pedro y le dice, Pedro, 3 veces le habló a Pedro, Pedro, apacienta mis corderos. 2 veces se lo dijo. La tercera dijo, Pedro, cuida de mis ovejas. Lo que Jesús le estaba diciendo, Pedro, lo que yo te enseñé, cómo yo te alimenté a través de la palabra, ahora tú, Pedro, alimenta. Ahora que vas a ser un maestro de otras personas, alimenta sus vidas ¿con qué? Con lo que yo te enseñé, con la palabra. ¿Ves la importancia de aprender la palabra, de escuchar la palabra, pero de vivir la palabra? Así que Pedro no solamente tenía que escuchar las enseñanzas de Jesús, él tenía que practicar las enseñanzas de Jesús. Versículo 9 dice, por mi parte, yo he hecho que ustedes sean despreciables y viles ante todo el pueblo. O sea, hablando de los maestros, de los malos maestros. ¿Cuál es el mal maestro? El que dice, haz esto, pero no lo hace. Escucha a Dios, pero no escucha a Dios. Lee la Biblia, pero no lee la Biblia. Sirve, pero está dando vuelta por todo el templo y no hace nada. ¿Ve? Obedece, pero tú no obedeces la voz de Dios. Dice entonces que se han convertido en personas despreciables. En el sentido ese de que estás diciendo lo que no estás haciendo. Y como maestro, debes de escuchar la voz de Dios para que Dios cambie esas áreas de tu vida y puedas enseñarle con libertad a tus hijos. Dice el pueblo, porque no han guardado mis caminos, sino que se han mostrado parcialidad en cuestiones de la ley. Parcialidad tiene que ver con verdadero o falso. Y el pueblo de Israel parecía de parcialidad. No existe la neutralidad. Si usted es neutral, usted no es parcial. Parcial significa entonces que usted puede decir, bueno, para ti tener una esposa no es pecado. Para mí tener 2 no es pecado. Para ti puede ser una cosa incorrecta, para mí puede ser que sea esa misma cosa incorrecta. Eso es parcialidad. O sea, hay una neutralidad. No sé si usted ha escuchado a los padres que dicen, pero pobrecito es jovencita. Pobrecita o pobrecito es jovencito. ¿Qué tiene que ver que sea jovencito o no jovencito? Eso es parcialidad. O es niño.
Él va a aprender cuando crezca a obedecer, ¿no? No importa que sea niño o no sea niña, o sea, tenga una edad, él te debe de enseñarle, instruirle a obedecer. Pero ¿qué decimos nosotros? Hay que ser parcial. ¿O no es así? Tengo que ser neutro. Porque la parcialidad no te lleva al conflicto. Lo que te lleva al conflicto es decir, esto es lo que es, te guste o no te guste. Esta es la verdad. La Biblia es la verdad absoluta. Te guste o no te guste. No existe otra palabra. No existe otro consejo. Lo que te dijo tu amiguita, lo que te dijo tu amiguito, lo que te dijo tu maestro en la escuela está incorrecto si no está en la palabra de Dios. Pero los padres dicen, bueno, tienes que pasar la nota, cree en la evolución. Y tú eres una mona o un monito. No, tú no eres mona ni eres monito. Tú fuiste creado por Dios. Punto. Ya. En la escuela, en la iglesia, donde quiera. Tú fuiste creada por Dios y tú tienes que, aunque te pongan una F más grande que el Capitolio, no importa. Suspendiste la asignatura. Pero tú tienes que ser fiel a la única verdad. Pero decimos, bueno, para que pase la nota. De tomar, tú no crees en eso. Sí crees en eso. Porque eso es lo que cree la maestra de ti. Que tú crees en la evolución. Y yo sé eso porque en las escuelas, aquí los muchachos le enfatizan, no solamente en los high school, en los colleges, en las universidades, que ellos crean en la evolución. Y muchas veces nosotros decimos, bueno, pasar por pasar. No, tienes que ser fiel a la palabra de Dios. Y ellos estaban siendo parciales. Unas cosas son pecado, otras cosas no son pecado. Casarte con mujeres cananeas no es pecado cuando Dios decía que era pecado. Bueno, pero como es mi hija, como es mi hijo, se puede casar. No hay problema con eso. Dios está frustrado entonces por la parcialidad de ellos. Por ejemplo, voy a poner algunos ejemplos, ya usando la misma Biblia. Hay cosas en la Biblia que yo estoy seguro que usted no quisiera que nunca hubieran estado ahí. ¿Verdad? Cosas que nunca hubieran querido que estuvieran ahí. Por ejemplo, a todos nos gusta que Dios nos diga que nos ama. Pero a nadie le gusta que diga Dios está molesto contigo. ¿No es así? Hay personas que a Dios no le gusta que diga que Dios es un Dios que se aira contigo, se molesta contigo. Hay otras doctrinas en la Biblia, la gente quiere que le hable del cielo, pero que no que le hable del infierno. Que le hable solamente de las bendiciones, pero que no le hable de la disciplina de Dios. Nosotros somos parciales aún en la Biblia. Quisiéramos que Dios nunca hubiera hablado del dinero. ¿Verdad? Que no hubiera hablado de ciertos temas, somos parciales con la Biblia. Sin embargo, la Biblia es la palabra de Dios para ti y para mí, no cambia. Y tenemos que obedecer todo el consejo de Dios revelado desde Génesis hasta Apocalipsis. Muchos también en las casas quieren enseñarle a ciertas cosas a sus hijos de la Biblia y otras cosas las ocultan. Porque a veces uno conversando con los muchachos y escuchando a los muchachos, uno dice, parece que su papá nunca le ha hablado sobre eso que él está hablando o ella está hablando. Yo no sé inglés perfecto, pero tengan cuidado, yo sí entiendo inglés. Así que se lo digo a los jovencitos. Yo sí entiendo inglés. Y a veces están hablando cosas que yo digo, ¿dónde sacaron esas cosas? ¿Dónde están los padres que le están enseñando cuando están hablando cosas que son opuestas a su fe? Entonces hay que realmente, uno como padre, escuchar a sus hijos y decirle la verdad. No ser parciales. Porque sea mi hijo, no voy a aceptar que tú estés hablando esto o lo otro. Esta es la verdad de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es tu Salvador. No hay dos Salvadores. Él te dijo que vivieras para Él, no que vivieras para el mundo. Él te dijo que lo amaras a Él sobre todas las cosas, no que lo amaras a Él y a las demás cosas. ¿Ve? No podemos ser parciales. O es Él o no es Él. O Él te creó o Él no te creó. O Él murió por ti o Él no murió por nadie. O Él es realmente tu redentor, tu salvador, tu transformador, o no es nada. Pero no puede ser un Jesús parcial. A veces sí y otras veces no. A veces me sirve Jesús, otras veces Jesús no me sirve. A veces me sirve Dios, otras veces no me sirve Dios. O te sirve o no te sirve. Así es la palabra de Dios. No existe neutralidad. O sí o no. O es verdad
o es falso. Así que nosotros, al compartir la palabra, no podemos ser parciales, porque eso es lo que estaba pasando con los maestros en Israel. Había parcialidad en las enseñanzas. Voy a darle 5 consejos que nos da Dios a través de Malaquías. Usted que es maestro, que enseña a sus nietos, no deje que sus nietos los enseñe a usted, ¿verdad? Como pasa con Juan Alón. Enseñe usted a sus nietos, enseñe usted a sus hijos. Enseñe usted, que no los hijos les enseñen a nosotros. Le voy a dar 5 características que usted como padre, como líder en el hogar, como maestro en el hogar, como líder en la iglesia, en los grupos pequeños, en los grupos que hacen los niños, los jóvenes, que usted debe de tener, que usted debe de desarrollar, que usted debe de pedirle a Dios si no los tiene. La primera, usted tiene que tener carácter. Usted tiene que tener carácter. Vamos a leer el capítulo 2, versículo 5. Dice, mi pacto con él era de vida y paz, y se las di, dice Dios. Y aquí está el carácter. Y eran también de temor. Y él temió y mostró ante mí profunda reverencia. Así que Leví, al relacionarse con Dios, era un hombre de carácter. Le tenía temor a Dios como Malaquías. Guardaba con reverencia la palabra de Dios. Y el temor, el carácter tiene que ver con la forma en que tú vives. Podemos ver a Cristo en tu vida. ¿Puedes ver tú a Cristo en tu vida? Entonces, mi carácter debe reflejar a Cristo en mí. No solamente decirle a mi hijo, cree en Cristo, obedece a Cristo, sino que mis hijos, aquello que yo le enseño en el trabajo, en la escuela, donde quiera que yo me mueva, en cualquier plataforma, en cualquier contexto donde esté enseñando, la gente tiene que ver que realmente yo estoy viviendo en Cristo, que Cristo se refleja en mi vida. Tengo temor de Dios, tengo reverencia a Dios. Y Malaquías, aunque no era un hombre perfecto, era un hombre con carácter. Él tenía temor de Dios, él reverenciaba a Dios, y su carácter fue lo que le permitió pararse delante del pueblo y hablarle al pueblo con fundamento de que estaban mal. Pero si usted no tiene carácter, ¿con qué fundamento va a hablarles a sus hijos? Si ellos no ven a Cristo en usted. Lo segundo, usted tiene que hablar con claridad. Muchas veces no hablamos con claridad porque no escuchamos con claridad la voz de Dios. Tengo que la gente, yo siempre les insisto, no generalice. En eso ni siquiera la Biblia. En psicología, cuando usted está generalizando, usted está evadiendo ser confrontado o decir la verdad. Pero a nosotros nos fascina generalizar. ¿Qué pecados cometiste? Muchos pecados. No, dime un pecado. Yo esta semana decía a mi esposa, yo llevo a mis nietos en la mañana, yo oro con ellos y yo siempre le hablo de la Biblia. Y hay uno que es más ágil que el otro, no voy a decir su nombre, y él le tocaba a él ese día orar, y me dice, perdona mis pecados. Y yo cuando terminó, lo dejé que terminara de orar, le dije, pero yo no escuché que tú oraste por los pecados. Dice, sí, yo dije, oré por mis pecados. Le dijo, no, hoy tú cometiste un pecado. Y me dice, no, abuelo, yo no cometí ningún pecado hoy. Yo le dije, ¿tú leíste la Biblia hoy en la mañana? No. Dije, eso es un pecado. Entonces dice, ok, abuelo, eso es un pecado. Dice, dale again, vuelve otra vez a orar. Y cuando oró, se acordó del hermano que había desobedecido a uno de sus abuelos y dijo, Señor, te pido perdón porque no leí la Biblia y por mi hermano que desobedeció a mi abuela. ¿Ve? Ya él aprendió que él no puede orar generalizando. Tienes que decirme qué pecado tú cometiste hoy. Si no piensas que cometiste, yo te ayudo a que tú lo descubras. Entonces, nosotros como padres, ellos tienen que, y después yo confesé, que no se los voy a decir a ustedes, cuál fue mi pecado delante de mi nieto. Porque él tiene que también ver que su abuelo también no dice, perdona mis pecados, o perdona por los pecados de tus abuelos. No, digo de mi esposa y yo, en este caso que la conozco. Le digo, este fue mi pecado esta mañana. Él me escucha a mí. Y dice, bueno, entonces yo puedo confesar mis pecados porque mi abuelo, que él cree que yo no soy pecador porque yo leo la Biblia todos los días, dice, tú no cometes pecado porque tú lees la Biblia. Le digo, no, pero cometo otros pecados. Pero él tiene que verme a mí, que yo soy específico en mis oraciones, para que él aprenda a ser específico en sus oraciones. Él tiene que confesarle a Dios con claridad
qué tú hiciste esta mañana, porque tú eres pecador. Así que tenemos que ser claros. A veces no hablamos con claridad a nuestros hijos o les enseñamos con claridad porque nosotros mismos no conocemos las Escrituras. No escuchamos la voz de Dios con claridad y enredamos todo lo que estamos diciendo. Lo tercero es consistencia. Esa es una cosa que tenemos que trabajar. Carácter, claridad y consistencia. Mire que dice el versículo 6, la segunda parte. En paz y en rectitud caminó conmigo. Cuando la Biblia habla de caminar, se refiere a un estilo de vida. Tus hijos, de cual tú eres maestro, o tus compañeros de trabajo, de escuela, donde quiera que tú vayas y estén enseñando a tus amiguitos, tus amiguitas, al nivel que lo hagas, ellos tienen que ver que es un estilo de vida caminar con Cristo, no solamente hablar de Cristo. No es que usted camina con Cristo el domingo y después del lunes hasta el sábado usted se olvida de que existe Cristo y ya no camina más con Cristo. Entonces la consistencia es algo importante en usted como padre y como madre, como maestros o el nivel que esté enseñando, que vean consistencia. Él quiere que yo camine con Cristo, pero yo tengo que verte a ti caminar con Cristo. Cuarto, valentía. Dice al final del versículo 6, y apartó del pecado a muchos. Se requiere valentía para poder hablarles a otros. ¿Por qué? Porque hablar con valentía provoca conflictos. Se van a molestar con usted. Pero para hablar con valentía, usted tiene que entender que la palabra de Dios tiene un valor. Vale la palabra de Dios. Que esa palabra debo de hablarla con valentía, porque es una palabra que va a cambiar y va a transformar el corazón de mis hijos. O de la persona que le estoy enseñando. Puede ser su esposa, su esposo, su compañero de trabajo, su vecino, quien sea, porque todos somos maestros. Amén. ¿Estamos claros? Todos somos maestros. Nadie puede decir, yo no soy maestro. Usted no será maestro en la high school, pero usted es maestro en su casa, en su trabajo, en la calle. Aun cuando le dice a la persona, oye, cálmate, no te desesperes, espera que hay mucho tráfico, ¿verdad? Cuando te pitan, está siendo maestro, está enseñando al chofer que el vecino al lado que se calme. Le está dando una instrucción, está siendo maestro. Pero él tiene que verte también a ti paciente, también. Amén. Así que vemos que hay que hacerlo con valentía. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar lo correcto. Lo correcto. Esto es lo que enseña la Biblia, hijo mío, hija mía, amigo, vecino, quien sea. Te pongas brava o no te pongas brava, esto es lo que enseña la palabra y es para bien tuyo y para bien mío. ¿Cuál es la diferencia entre un soldado y un terrorista? Los dos son valientes. El soldado va y muere por un ideal, el terrorista va y muere también por un ideal, entre comillas. La diferencia es que el soldado lo hace por algo correcto, el terrorista lo hace por algo incorrecto. Entonces usted tiene que ser valiente por algo que es correcto. ¿Qué cosa es? La palabra de Dios. Usted dice, esto es lo correcto. Y esto es lo que yo debo de enseñar en el momento en que esté enseñando y en el contexto que esté enseñando. Y lo último es cada enseñanza que usted da, cada principio, cada conversación que usted habla con sus hijos. El problema no es que sacó F en la escuela. El problema no es que le alzó la voz a usted. El problema no fue que se llevó un objeto de la escuela. El objeto no es que tiene 2 añitos y ya está aquí queriendo tener novia o novio. No, ese no es el problema. El problema es un problema con Cristo. Y toda enseñanza tiene que llevar a Cristo. Pero nosotros nos quedamos en la periferia, en lo que nosotros vemos. No, el problema que tienen mis hijos, mis nietos, es un problema con Cristo. No es su esposa, no son sus hijos, no es la escuela, no es nada lo que está sucediendo. Es un problema que ellos tienen con Cristo. Algo se ha roto en su corazón con Cristo. Y cada enseñanza tengo que llevar a mis hijos, a mis compañeros, a mi familiar, a quien yo le esté dando la instrucción, lo tengo que llevar a Cristo Jesús. Ayer fue cuando te chocaron, ¿verdad? Ayer la chocaron. Ese carrito, el van, tiene una bendición de chocar. Pero gracias a Dios porque lo chocan, quiero decirle. La primera vez que lo chocó fue un muchacho que estaba endrogado. Pero endrogado. Pero me dio la bendición
de compartir el evangelio a la mamá. Si no la chocan y no se endroga, no le puedo compartir el evangelio, porque si yo le toco a la puerta a la vecina que vive en la curva, ¿usted cree que me va a abrir la puerta? No. Le pude compartir el evangelio al muchacho. ¿Usted cree que si yo le toco al muchacho, oye, quiero hablar contigo de Cristo, me va? Dijo, no, chicos, no me das un tabaco o algo, eso no hablo contigo. Pero me dio la oportunidad, que me desbarató el van por atrás, de hablar con la mamá que estaba llorando, de hablarle, de decirle, mira, aquí tiene mi tarjeta, yo puedo ayudar a su hijo, aquí estoy para servirle, y pude compartirle el evangelio al muchacho. Ayer le dieron otra bendición. Está parada en la luz, en el medio de la línea del medio, y el que va a doblar de izquierda, parece que era camionero, era un niño de 16 años, pero parece que quería manejar rastra, y se abrió tanto que se llevó todo el borde del carro de él contra el Alicia. Lo arañó todo. Otra bendición. ¿Verdad? Que sean todas por el pan. Bueno, el muchacho, el niño nervioso porque pensó que le íbamos a llamar a la policía. Le dije, llama a tu padre, que quiero hablar con él. Pero no llegó el papá, llegó la mamá del muchachito que no tenía licencia, que estaba al lado de él. Y cuando ella llegó, la mamá, ay señor, ¿cuánto le doy para pagarle para que no llame a la policía? Le dije, no. Aquí lo más importante no es el dinero, es que nosotros no hemos conocido. La mujer se quedó así. ¿Y de dónde salió? Y había una señora me miraba y dice, ¿y este extraterrestre de dónde cayó? Que esto es una bendición. Le dije, esto es una bendición. Se quedaron así, bueno, no sé por dónde, porque el chiquito está todo arañado y el tuyo está arañado. Le digo, porque si no hubiera arañado el carro de mi esposa, no lo hubiera conocido a ustedes y no los hubiera invitado a la iglesia y no le hubiera dicho que yo soy pastor. Y me gustaría que ustedes vayan. Y le dije al niño, ¿tu papá me puede llamar? Y la señora me dijo, no, dale una tarjeta a mi hijo, al otro que venía, parece que también andaba medio chueco. Le digo, dale también una tarjeta a él para que vayan a los jóvenes. Y le di una tarjeta a cada uno, y después, cuando estaba llegando el cumpleaños, me llamó el papá. Oye, gracias, vamos a visitar su iglesia. ¿Ves cómo? Quedan 200, 300 dólares en que yo le diera un testimonio de Cristo a esas personas. Y aquí guardé su nombre, y estamos para servirle. Venga a nuestra iglesia, porque Dios quiere bendecir su familia. Ve que no es todo, hay que estar pensando en Cristo. De todas maneras, otro golpe más, no importa, otro golpe más. Espero que esta semana nos den otros golpes más, para conocer más gente. Amén. Sí, que sean suaves, que no me la maten, ¿no? Que no me la maten, que me la cuide. Lo que quiero decir, hermano, entonces, que uno tiene que ver en cada momento de su vida que es Cristo. Lo que importa a esa persona no es la policía que venga, ni que el seguro me pague. Es Cristo. Es lo que necesita. Esos jóvenes necesitaban a Cristo. Esa señora necesitaba a Cristo. Ese hombre que habló con él, le hablé de Cristo. Eso es más importante. Y eso es lo que tiene que llevarnos nuestras enseñanzas. Llevarnos a Cristo Jesús. Como padres entonces, hermanos, como líderes que somos dentro de la iglesia, nosotros tenemos que estar conscientes de estas 5 características. Demostrarlas en nosotros, hablar con claridad, con carácter, con valentía, ¿verdad? Con consistencia, y que cada enseñanza sea de Cristo. Hay padres que cuando pegan los niños le dicen, si él te pegó, pégale. Yo no puedo pensar que Cristo haya dicho eso. Por ninguna parte la Biblia dijo, Pedro, cuando te peguen, dale un piñazo para atrás. ¿Verdad? Pero los padres cristianos le dicen, si te pega, pégale. No, porque Cristo no le va a pegar. Entonces, ¿cómo tú le vas a decir que le pegue? No es así. Si te robó algo, llévate también mañana la mochila entera. No, porque Cristo no hace eso. El Cristo quiere que le muestres el amor, que muestres a Cristo ahí en la escuela, a tu nivel, a donde tú estás. Jesús, como maestro, fue el mejor maestro. Y Él enseñó las Escrituras a sus discípulos, para que sus discípulos enseñaran las Escrituras a otros. Si hoy podemos escuchar la voz de Dios, es porque Jesús se ofreció como un sacrificio por nosotros en nuestro lugar. Para que usted y yo ahora podamos escuchar la voz de Dios, poder enseñarles a otros la palabra de Dios, y esa palabra afecte la vida de aquellas personas que usted está enseñando, al nivel que lo está enseñando, y sean cambiadas y transformadas, y no sean como los israelitas, que no querían escuchar la voz de Dios.
La voluntad de Dios entonces, hermano, es que usted y yo escuchemos a Dios. Que seamos maestros en nuestros hogares, en donde quiera que estemos, y que esa sea la voluntad de Dios. Quiero hacerle una pregunta a terminar. ¿Estás dispuesto a escuchar la voz de Dios? ¿Escucharás a Dios? Esa es la voluntad de Dios, que usted lo escuche y que sea un buen maestro ahí en su hogar. Los resultados de su enseñanza no dependen de usted, sino de Cristo. Pero nuestra responsabilidad es enseñarle a ellos la palabra. Amén. Pongámonos de pie para orar.